Hermanos, buenos días, Dios los bendiga en esta mañana, espero que estén bien. Quiero que en este tiempo que hemos apartado de ayuno vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana y por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por que sabemos que nuestros tiempos están en tus manos. Señor, gracias te damos por tu palabra y por tu presencia, Señor. Gracias por la iglesia, por los hermanos y todos los que nos unimos en esta mañana para tener un tiempo de meditación en tu palabra. Señor, oramos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Vamos a leer el versículo 21, Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Dice la palabra: velad en todo tiempo orando, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Quiero hablarles acerca de cómo enfrentar y vivir en tiempos difíciles. Cómo enfrentar los tiempos difíciles y cómo vivir en esos tiempos difíciles. Todos queremos que Dios nos guarde, todos queremos que Dios nos proteja, ese es nuestro anhelo, pero en estos tiempos que estamos viviendo y atravesamos, muchas veces se nos pierde la esperanza, se nos acaban nuestras fuerzas, porque son tiempos muy difíciles donde humanamente nosotros no podemos soportar, y solo dependiendo de Dios es la única manera en cómo nosotros podemos salir de estos momentos tan duros. La palabra de Dios nos habla que muchas veces estamos buscando ciertas cosas, dependiendo de lo que está a nuestro alrededor, dependiendo de la economía, dependiendo del gobierno, dependiendo de las personas que nos rodean. Pero podemos recordar lo que el salmista dijo, que solo de Dios viene nuestro socorro. Ninguna clase humana se nos dio para saber cómo vivir en estos tiempos. A nadie se nos ha enseñado cómo vivir en estos tiempos difíciles. Nos levantamos en una generación, esa generación se levantó en vivir para nosotros y vivir para agradarnos a nosotros. Nos levantamos con el pensamiento de vivir buscando la economía, buscando nuestro bienestar, nuestra clase social, y nos levantamos en ese ambiente donde solo pensamos en querer agradarnos a nosotros mismos y se nos olvidó lo más importante, que es empezar a buscar de Dios. La palabra de Dios nos habla que Dios nos ha dejado instrucciones en su palabra para que usted y yo podamos vivir estos tiempos que estamos atravesando. Sabemos que cuando lleguemos a la meta vamos a tener el premio, pero tenemos que saber cómo llegar a la meta. Quiero compartirles con ustedes tres cosas muy importantes en esta hora, y es que ¿qué debemos hacer para enfrentar estos tiempos? Pues debemos vivir en compromisos, debemos de tener compromisos para con Dios, debemos de tener compromisos en su palabra, y quiero que lo meditamos en esta mañana. Hay tres cosas que quiero que veamos rápidamente, y quiero que usted las note de ahí donde está. Y es, primero, ¿qué debemos hacer? Debemos de velar. La Biblia nos enseña que hay que velar. En el versículo 36 de Lucas dice la palabra de Dios que debemos velar pues y hacerlo en todo tiempo, y dice orando, dice la palabra. Entonces debemos de velar, como dice su palabra, que esto no es otra cosa más que poder estar pendientes. La palabra velar significa estar atentos, significa estar pendientes, significa estar despiertos. ¿Y de qué? De lo que puede hacernos caer, ¿sí? Podemos nosotros llegar en momentos y en circunstancias tan difíciles
que Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía que debemos velar porque para que no podamos entrar en tentación, ¿sí? Uno de los peligros que podemos nosotros tener es si dejamos de orar y velar, es porque podemos ceder fácilmente a la tentación. Entonces es estar pendientes de no caer. Dice la palabra que el que está firme, mire que no caiga. Lo que hacemos muchas veces es alejarnos de Dios. Nosotros muchas veces nos alejamos de Dios, muchas veces nos apartamos de Él, y es por la razón en la cual nosotros hemos dejado de orar. Lo que ocurre alrededor y lo que puede apagar nuestra fe es precisamente por haber dejado de velar, por dejar de estar a la perspectiva, ¿sí? Dice la palabra que tenemos que estar atentos y tenemos que conocer los tiempos, tenemos que saber en qué momento estamos viviendo y estar pendientes, no estar dormidos, porque dice la palabra, no podemos estar en tinieblas, porque llegará ese día que si estamos en tinieblas, dice, entonces nos tomará como ladrón en la noche. Pero dice la palabra que no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz, para que aquel día cuando venga no nos sorprenda como ladrón. Ese es el primer compromiso que necesitamos tener para poder vivir estos tiempos difíciles. Necesitamos tener compromiso con Dios. Ese compromiso nos exige a nosotros arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio, ¿sí? No solo con una acción de palabras, sino con un cambio en nosotros. El arrepentimiento genuino es un arrepentimiento transparente que si yo decido cambiar, voy a cambiar de verdad, ¿sí? No es un cambio por tiempos, sino no es como muchas veces vemos, de que si estamos bien, no cambio y me agrado, pero si llegan momentos difíciles, buscamos muchas veces el cambio para ser libres de esas situaciones difíciles que se presentan. Pero no podemos estar así jugando un día sí, un día no, sino que ese compromiso con Dios de vivir un arrepentimiento genuino, pero también es continuo, donde el cambio debe de ser todos los días, procurar cambiar cada día con el fin de poder estar pendientes y velando. Dice la palabra de Dios en el Proverbios capítulo 28, el versículo 13, dice la palabra que la persona que confiesa sus pecados y se aparta, esa persona alcanzará misericordia. Entonces, Dios nos exige primero que todo arrepentimiento, para que estemos velando, ¿sí? Continuamente, y ese arrepentimiento nos lleva a confesarnos y apartarnos de todo mal y de todo pecado, dice la Biblia, para que podamos alcanzar misericordia, dice la palabra del Señor. No podemos nosotros pedir cobertura de Dios si no hemos pedido perdón. Es muy importante pedirle perdón primero a Dios para poder tener su misericordia. Dice la palabra que confiesa sus pecados, el que confiesa que ha fallado a Dios, que confiesa que se ha apartado del Señor, que ha dejado de velar, que ha dejado a un lado el compromiso. Entonces dice la palabra, confiesa y reconoce sus pecados, entonces Dios le hará alcanzar misericordia para poder tener esa cobertura de parte de Dios. La cobertura de parte de Dios. Muchas veces sabemos qué debemos de dejar y sabemos qué está mal. Y es el Espíritu Santo el que nos va a redarguir y nos hace ver realmente en qué le estamos fallando a Dios para poder nosotros arrepentirnos y poder estar bien delante de Dios. Recordemos que eso es el mayor deseo que Dios quiere, que nosotros, dice la palabra, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios, a Jesucristo el justo, dice la palabra. Vamos a leer el libro de Romanos y quiero que me acompañe al libro de Romanos, el capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice la palabra, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que están velando, dice la palabra. Y el versículo 5 y el versículo 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No es tiempo de velar por interés. No es tiempo de velar por interés o por intereses materiales, ¿sí? No podemos sacar tiempo o no estamos en los tiempos para estar pensando en las cosas materiales. La Biblia habla de que ya estamos en los tiempos finales, en los días, en los últimos días, dice la palabra. Los últimos tiempos serán como la mujer que está encinta, que está embarazada y de repente llegan sus dolores de parto, dice la palabra. En esos tiempos estamos, dice la palabra de Dios. No es tiempo de velar por intereses materiales, cuando lo que realmente puede hacer la diferencia en estos tiempos es su relación personal y su relación espiritual con Dios, su relación y mi relación personal con el Señor. No velemos por bienes personales, por intereses. Dice la palabra de Dios que si buscamos primero su reino, su justicia, Dios hará que todas las demás cosas vengan por añadidura. Eso ya es algo que Dios se encargará de eso, si usted y yo velamos por lo que realmente es importante, ¿sí? Tratar de vivir un estilo de vida que le agrada a Dios, que le agrada al Señor. Esos tiempos que usted y yo apartamos para Él, esos tiempos que usted saca para leer la palabra, para orar, para tener tiempo con el Señor, son muy importantes en estos tiempos. Esos tiempos que los cuales nosotros buscamos a Dios, es saber de que Él nos fortalece. Dice la palabra que Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustia, pero Él sabe y conoce a los que en Él confían, dice la palabra del Señor. Dios nos está exigiendo tiempo y Él nos exige nuestro tiempo. Dios exige su tiempo, Dios exige mi tiempo, Dios exige su atención y Dios exige mi atención, y Dios exige que nosotros nos preocupemos realmente, así como Él se preocupa por nosotros, dice la palabra de Dios. Que todas nuestras fuerzas y nuestro tiempo, todo se lo dediquemos a Dios, buscándole y velando, como dice su palabra, para que seamos tenidos por dignos de escapar de esos tiempos venideros. Otro compromiso que tenemos nosotros como iglesia es la oración. Jesús dijo que velad orando, que tenemos que estar orando. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, dice capítulo 5, verso 16, dice que debemos orar sin cesar. Debemos orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Que debemos orar sin parar, que tiene que ser nuestra oración constantemente, que tiene que ser de día y de noche. El Salmo 63 dice la palabra, vamos a leerlo, el Salmo capítulo 63. Dice la palabra de Dios: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para poder ver tu gloria y tu poder, dice la palabra del Señor. El salmista está hablando aquí de buscarlo. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, y aún mi carne, dijo el salmista, te anhela. Eso es orar, es un deseo de estar orando de día y de noche, ¿sí? La oración no se trata de que si siento ganas oro y si no siento ganas no oro. No, debemos de orar, ¿sí? Debemos de orar. Es como cuando usted a veces come sin tener hambre, ¿sí? Y usted come para no morirse. Entonces es de la misma manera, ¿sí? Yo oro y así en el momento no sienta hacerlo. Yo oro porque necesito esa oración y ese sustento para mi vida espiritual. Orar era lo que hacía Jesús.
Jesús oraba, dice la palabra, pasaba noches enteras orando. Jesús velaba en oración, Jesús oraba todo el tiempo, dice la palabra. La mayor parte del tiempo Jesús se fortalecía a través de la oración, ¿sí? Y Jesús fue una persona que cuando vino al mundo tenía las mismas necesidades que usted y yo tenemos. Tenía las mismas, pasaba por las mismas tentaciones que usted y yo pasamos. Jesús pasó por pruebas, por dificultades, por necesidades. Aún siendo Dios, estando en la humanidad, en el cuerpo humano, Él tuvo las mismas necesidades que usted y yo tenemos, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que Él se dedicó a orar para estar fortalecido y poder vencer toda circunstancia, toda circunstancia. Cuando usted y yo oramos, mis hermanos, usted y yo nos fortalecemos, porque orar nos da seguridad. Orar nos da seguridad, la oración también nos dirige en aprender a tomar todas esas decisiones por las cuales usted y yo ahora lloramos, ¿sí? Entonces, es importante orar, dice la palabra. Lucas 18 dice que Jesús habló acerca de una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice la palabra de Dios. Necesitamos orar porque necesitamos también la dirección de nuestro Padre Celestial. No podemos en estos tiempos, no podemos vivir confiados en nuestros pensamientos, no podemos vivir en estos tiempos dependiendo de lo que los demás digan, sino de lo que nuestro Padre Celestial nos dice a nosotros. Y para poder escuchar su voz y saber lo que el Padre, cómo quiere direccionarnos, es necesario orar. Orar, mis amados. La oración es comunión. La oración es comunión. La oración no es una tradición. La oración es comunión. La oración significa que usted y yo nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estos tiempos difíciles? La Biblia lo dice, velando y orando. Amén. Velando y orando. La Biblia no dice que viendo televisión. La Biblia no dice que pasando, distrayéndonos en las redes sociales. La Biblia dice que podemos solo velando y orando, es la única manera. No hay otra manera, hermanos, en la cual podamos vivir estos tiempos. Y número 3, ¿cómo podemos vivir en estos tiempos? Enfrentarlos y vivirlos también es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, la meditación de este libro. Señor, la Biblia nos habla en Josué capítulo 1, versículo 9, donde Dios le habla a Josué y le dice: Josué, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto y necesito que te levantes. Esfuérzate, le dijo Dios a Moisés, y sé valiente para que guardes todo lo que está escrito en este libro, le dijo Dios, y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Hay una demanda que Dios nos hace a nosotros y es de poder meditar en su palabra de día y de noche. Por medio de la palabra de Dios podemos enfrentar estos tiempos, porque la Biblia es la misma voz de Dios. La palabra es la misma palabra de nuestro Señor Jesús, donde Él nos enseña cómo vivir el cada día, donde meditar en su palabra y hacerlo de día y de noche. Y dice la palabra, y hacer todo lo que está escrito acá, dice la palabra, entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. No hay otra manera en que las cosas se vivan tan mal para nosotros. La obediencia es muy indispensable, mis hermanos, ¿sí? No hay otra manera. Si usted y yo queremos soportar estos tiempos, y aún en tiempos difíciles, queremos que Dios nos guarde y que Dios nos prospere en nuestro camino, nos bendiga, entonces es indispensable que usted y yo podamos guardar su bendita palabra. Pero necesitamos, o más bien no podemos nosotros obedecer si no conocemos
en la palabra de Dios, ¿sí? No podemos obedecer. Fuera de la palabra de Dios no se puede obedecer a Dios, ¿sí? Necesitamos la palabra del Señor. Primera de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. La palabra es útil la palabra de Dios para que usted y yo podamos vivir estos tiempos, amada iglesia, y saber enfrentar estos tiempos. Muchos estos tiempos les está tomando por sorpresa. A muchos estos tiempos están confundidos, muchas personas están decaídas, están desanimadas, muchas personas se han apartado de la fe. Para muchos estos tiempos los ha entrado en gran confusión, no saben, no entienden y no saben cómo vivir estos tiempos, y es porque se ha ignorado estos tres compromisos: velar, orar y meditar en la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos esto y tenemos este compromiso con Dios, podemos soportar estos tiempos, que es lo que dice la Biblia. Necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Y quiero terminar con un verso en el libro de Lamentaciones, que quiero que me acompañe. Libro de Lamentaciones, el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 1. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Dice la palabra, soy un hombre que ha visto aflicción. Aquí hay un hombre que nos está hablando de que él pasado también por momentos muy difíciles, que ha pasado por circunstancias de mucha aflicción, dice la palabra, pero aún así el Señor lo guió, aún así el Señor lo guardó, lo protegió y no lo dejó andar en tinieblas, dice la palabra del Señor. Volvió el Señor su mano hacia él y lo libertó, dice la palabra del Señor. Y en el verso 21 dice aquí la palabra, esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, dice la palabra de Dios. Y mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Recordemos lo que dijo también Job un día en momentos de tanta aflicción: aunque él me matare, en él esperaré, ¿sí? Aún si el día de mi muerte llegare, hasta ese día esperaré en el Señor, ¿sí? Que es muy importante estar muy fortalecidos, mis hermanos, saber de que aunque estamos pasando por mucha aflicción y que estamos pasando por pruebas y muchas necesidades y dificultades, y lo que viene también será más difícil todavía. Vienen tiempos difíciles, más de lo que estamos en estos momentos viviendo, porque está en la palabra de Dios. Y necesitamos ver de lo que dice la palabra, que el Señor nos hace estar tranquilos, de poder recordar usted y yo en momentos difíciles que Él no ha cesado con sus misericordias. Sus misericordias no han decaído. Él ha sido bueno, ha sido fiel. Su fidelidad, dice la palabra, es todo el tiempo para con nosotros. Pero, como dice acá la palabra, Él debe ser nuestra porción. Él tiene que ser nuestra porción, nuestro sustento todo el tiempo. Y dice la palabra del Señor también, el versículo 33 dice, porque no aflige, Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, Dios no permite, o por lo menos dentro de su voluntad, no está el afligir de parte de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, de las luces. Todo esto que estamos viviendo, hermanos, no es que Dios lo mandó, no es que Dios mandó estas cosas
No, hermano. El enemigo está detrás de todo esto porque se está preparando una antesala de lo que viene. Se está preparando, hermanos, mentalmente a toda la humanidad. Porque el enemigo viene, dice la Biblia, sabe que le queda poco tiempo y el enemigo está arrasando con la gente, con los creyentes, con los no creyentes, porque dice la Biblia, Él vendrá y vendrá como ladrón a matar, a robar y a destruir, dice la palabra del Señor. Pero dice la Biblia también que Jesucristo ha venido para traer vida y vida en abundancia. No nos afligiste ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay cosas que Dios permite que es diferente, pero no es su voluntad. No es algo que provino del corazón de Dios o que Dios quiso que eso sucediera. Dice la palabra del Señor. Entonces, quiero que podamos ver en el verso 55, ahí mismo de Lamentaciones, lo que dice este hombre, que en medio de sus aflicciones levanta oración a Dios y él dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y me dijiste, no temas. Mire qué lindo acá el Señor cómo responde a la oración. En medio de aflicciones y en medio de angustias. Dice la palabra que este hombre clamó y Dios le oyó su voz y le respondió diciéndole, no temas, no tengas miedo. Entonces podemos ver, mis hermanos, cómo el Señor es precioso en su palabra. Aquí dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma y redimiste mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero en estos tiempos, mis amados, tan difíciles, ¿cómo los podemos enfrentar? Vamos a velar, vamos a orar y vamos a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Incluyamos nuestra oración al Señor y miremos y volvamos nuestro rostro al Señor. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, dice la palabra. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y vosotros pecadores, arrepentidos, dice la palabra. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará cuando sea el tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces vemos acá el ejemplo de este profeta en tiempos de angustia. Fue orar, fue velar y fue meditar en la palabra de Dios. Y él así, en medio de su aflicción, él vio la mano protectora del Padre, de Dios. Quiero que oremos en esta mañana y quiero que le demos gracias a Dios. Amén. Quiero que le digamos a Dios que en medio de estas aflicciones, en medio de estos momentos, Él es el único que puede acudir y venir a nuestro encuentro, venir a nuestro socorro, venir a nuestra ayuda. Y yo quiero que se lo digamos en esta mañana, y ahí donde usted está, quiero invitarte a que incline su rostro y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es verdadera, que es viva, que es eficaz, oh Dios. Sabemos, Señor, que más de uno está afligido, está angustiado. Estamos, Señor, humanamente, Padre, Señor, angustiados. Dice la palabra de Dios, atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos, Señor, derribados en ocasiones, pero no estamos destruidos. Oh Dios, porque nosotros sabemos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza. Porque nosotros sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Dice tu palabra, Señor, el Salmo 23, aunque andemos por valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Y esa es nuestra confianza, Señor, de saber de que tú oyes nuestra oración, de saber de que tú oyes nuestras súplicas, Padre Celestial. En tiempos de angustia, en tiempos difíciles, tú dijiste, Señor, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero aún así nos dijiste, confiemos, porque tú ya venciste al mundo, Señor,
Y te damos gracias, oh amado Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, oh Dios. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor amado, que tú, Señor, hecho carne, y que tú, Señor, aquí estando, Señor, en un cuerpo humano, en la humanidad, eras Dios, Señor, y aún así pasaste por pruebas y dificultades. Pero Señor, gracias porque, Señor, tú venciste al mundo, Señor amado. Y si venciste al mundo juntamente con Cristo, nosotros también somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que nos permitas enfrentar estos tiempos, Padre Celestial, no solo los que estamos viviendo, sino los que se aproximan, los que llegarán después de todo esto, Señor amado. Padre, muchos quieren, Señor, que todo vuelva a la normalidad, pero Señor, ya estamos en los tiempos finales, oh Dios. Ya estamos en tiempos difíciles, dice tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que en los tiempos difíciles se levantarán muchos, se levantarán engañadores, depravadores, mentirosos, blasfemos, dice tu palabra. Muchos se levantarán, Señor, y perseguirán unos a otros y los entregarán, dice tu palabra. A muchos serán encarcelados por causa de tu nombre, a otros los matarán por tu causa, oh Dios. Pero tú dices en tu palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo, Señor. Dice tu palabra, oh Dios de los cielos. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos para que como iglesia, Señor, velemos y oremos para no entrar en tentación. Ayúdanos, Señor, a meditar en la palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que nos alumbra nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera es a nuestro camino, Señor. No hay otra esperanza, Señor, que podamos tener fuera de ti, oh Dios. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestra esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que tú eres refugio para los que en ti confían. Eres fortaleza en tiempos de angustia. Pero tú conoces, Señor, a aquellos que confían en ti, Señor. Y queremos confiar en ti, Señor amado. Aún en medio de estos tiempos queremos aprender a confiar, a clamar, a orar a ti, oh Dios, y saber que tú oyes la oración del justo. Tu palabra dice, clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre. Oramos, Señor, y nos levantamos para fortalecernos en tu palabra, Señor, para que podamos ser esa iglesia, Señor, que velemos, que oremos y que tu palabra, Señor, sea nuestra meditación diaria, Padre Celestial. Oramos y te pedimos tu presencia y tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hermanos allá, los que están en sus casas, los que están mirando este video, Señor. Padre, bendícelos, oh Dios de los cielos. Levanta, Señor, al que está caído. Fortalece al que está débil, Señor, en esta hora, Padre. Sosténles, oh Dios, con la diestra de tu justicia. Tú dices en tu palabra que tú das fuerzas al cansado y que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Tú dices en tu palabra, no temas, yo te esfuerzo, yo te ayudo, yo soy tu ayudador. Dice tu palabra, Señor. Los que esperan en el Señor, los que esperamos en ti, tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, dice tu palabra, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, oh Dios. Bendice a aquellos que están allá en sus casas, Padre. Fortalécelos, oh Dios. Levántalos y coloca este deseo, Señor. No solo este querer de hacer esto, sino el hacerlo también, Señor. Velad, orad, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen, Señor. Oramos, Padre Santo, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, quiero animarles para que sigamos en un tiempo de oración, para que sigamos en ese tiempo, en esa mañana, lo que usted ha dispuesto, lo que usted ha propuesto de sacar ese tiempo en el día de hoy para Dios. Vamos a seguir orando y vamos a seguir respaldándonos en oración.
por medio de esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer una iglesia que podamos velar en estos tiempos, que podamos orar y podamos refugiarnos en la palabra del Señor. Un abrazo para todos, les amamos, bendiciones.